está, hermano Carlos Sala? Bien. En esta tarde queremos hacerte una pregunta sobre lo que es la posmodernidad. Y la siguiente, ¿cuáles son los elementos del posmodernismo que están afectando a la iglesia cristiana? Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes. Esa pregunta es bastante compleja. ¿Cuáles son los elementos del posmodernismo que están afectando a la iglesia cristiana? Bueno, fíjate que tenía tiempo que no hablaba de este tipo de preguntas. Gracias a Dios por ustedes que están allí preocupados y por la institución que nos está formando. Damos gracias a Dios por ello. Hablar de posmodernismo en este tiempo es bastante complejo porque es un tiempo donde la iglesia tiene que estar alerta, en el sentido de que ya los tiempos no son los mismos. Por eso es que ese tema precisamente se refiere a un tiempo, una época o una era en la cual la ciencia marca el camino a seguir. No puedo dejar de decirles y de hacerle un breve boceto de lo que es el inicio del posmodernismo. El término se acuña a un científico francés llamado Jean-Francois Lyotard, por allá por los años 80. Este científico francés revierte lo que era el pensamiento contemporáneo de la modernidad en virtud pues, de ver que era una sociedad deshumanizada, en el sentido de que producto pues, de lo que fue el renacimiento o lo que fue la modernidad posterior a la Primera Guerra y Segunda Guerra Mundial, donde la Revolución Francesa, que fue el génesis de la modernidad, trajo al pensamiento indoeuropeo lo que fue un sistema de pensamiento basado en el intelecto, la cultura y el conocimiento, que se llamó modernidad. Esa era, porque la modernidad y la posmodernidad es una era, un tiempo. La era moderna, que inició con la época del Renacimiento, Primera y Segunda Guerra Mundial, trajo mucho desarrollo. Y ese desarrollo penetró también a las iglesias. Es importante recordar, hablando de modernidad, que uno de los grandes pioneros del evangelismo en ese tiempo, en la década de los 70, la década de los 60, 80, que fue el gran evangelista Gigi Ávila, que era un acérrimo opositor de la modernidad, tanto así que llamaban a los televisores el cajón del diablo. Pero al final de su ministerio profético, por allí, por los años 90, ya el cajón del diablo es usado por su ministerio a nivel global, a nivel mundial, a través de las televisiones, a través de las radios, a través de las imprentas. ¿Por qué? Porque ese tiempo de modernidad también trajo consigo cambios en la iglesia evangélica. Entonces vino la televisión, la radio y las grandes imprentas a favor del evangelismo para la expansión del evangelio. Ya en los años 80 viene otro cambio en los tiempos de la globalización mundial. Entra el término post, acuñado por Jean-Francois Lyotard, que fue científico francés, en la cual él atacó pues, ese auge que incitaba a la deshumanización de la persona como un ser humano. Porque la humanidad trajo consigo varios cambios que atacó también a la persona en su género, en su intelecto, en su humanidad. Sumado a ello,
vinieron las corrientes del pensamiento filosófico y pedagógico que contribuyeron también a esa deshumanización. Van a recordar el existencialismo y el racionalismo, que fueron dos grandes corrientes filosóficas que principalmente colocaban la razón por encima de todas las cosas. Si tú tenías razón, tú debías hacer todo lo que tu razón o tu conciencia te dictaba. Eso fue el racionalismo de Immanuel Kant. Entonces viene la posmodernidad y trae un nuevo pensamiento complejo. Viene con una ideología de género y viene también cargada pues de mucha filosofía, de mucha influencia de los sistemas que gobiernan el mundo, porque a partir de la modernidad el mundo comenzó a dirigirse bajo la teoría de sistemas. Es un sistema para cada aspecto de la vida: sistema político, sistema económico, sistema tecnológico, sistema cultural, bajo una teoría de sistema que funcionaba así como de manera cíclica, en un ciclo que nunca se detenía. Bajo esa teoría de sistema la iglesia comenzó a vivir también. Obviamente la iglesia está en un mundo gobernado por el mundo. Eso nosotros lo definimos en la Biblia, pues, que nosotros estamos en el mundo pero no somos del mundo. Porque el mundo como sistema es lo que dice Juan capítulo 2. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Cuando se refiere a ese mundo estamos hablando de sistemas, de era, de paradigma. El que trajo los paradigmas fue Thomas Kuhn, pensador inglés, que dividió los tiempos en pensamientos, no era sino pensamientos. Entonces Thomas Kuhn dice que hubo un pensamiento teológico, un paradigma teológico, que en ese tiempo la Biblia era la reina de la ciencia, la teología. Posteriormente vienen las corrientes filosóficas de la modernidad, entonces viene la filosofía a ser la reina de la ciencia. Todos se tienen que regir por un pensamiento filosófico, y de hecho todas las carreras universitarias están impregnadas de mucha filosofía, porque al inicio de cada carrera universitaria usted ve como cátedra introducción a la filosofía y filosofía de la ingeniería, filosofía de la educación, filosofía de la religión, filosofía de esto, filosofía de aquello, porque ese era ese paradigma que todavía hasta las épocas de los 80 y posteriormente de los 80 la filosofía era la reina de la ciencia. Pero ahora tenemos el pensamiento complejo, lo que llaman el post-positivismo, que es lo mismo que postmodernidad. Positivismo es lo mismo que modernidad. Positivismo y posmodernidad es el mismo término. Entonces tenemos un paradigma complejo que reúne todos esos paradigmas en uno solo y tiene varias aristas, varias ópticas, ese paradigma complejo, porque no ve al ser humano como persona, sino que lo ve como un sujeto capaz de hacer lo que su pensamiento le dicta, porque eso es la complejidad. Entonces estamos en un tiempo muy complejo donde la iglesia sí, como iglesia, está siendo también atacada por ese pensamiento complejo. A la pregunta que ustedes me hacen, que cómo afecta el posmodernismo a la vida de la iglesia, bueno, en muchas formas, porque como te digo, la iglesia forma parte de los sistemas, y las corrientes filosóficas y las corrientes pedagógicas y las influencias del mundo han penetrado sutilmente a la iglesia, como penetró en los años 80 en la modernidad, en los grandes movimientos evangelísticos como el que le acaba de decir de Gigi Ávila. Entonces tenemos como parte del sistema del mundo eventos culturales, tecnológicos, científicos, éticos, que la iglesia asume como parte de su diario vivir en la sociedad. Entonces, si le damos un mal uso a la televisión en la iglesia, traspasamos la barrera del posmodernismo y nos alineamos con los pensamientos mundanos del mundo. Pero si utilizamos la televisión desde un punto de vista ético cristiano para la difusión del evangelio, no traspasamos la línea de la posmodernidad, porque le estamos dando un uso a esa tecnología propiamente de la era compleja, pero para la expansión del evangelio. Y así sucesivamente cualquier evento tecnológico, como también los celulares,
los formatos electrónicos de la Biblia en la iglesia, porque todavía puede existir aquellos en el paradigma teológico que tenemos que cargar la Biblia bajo la axila, porque propiamente fueron creados en su época y son ajenos pues, a lo que son los cambios, los pensamientos a nivel global, a nivel de paradigma. Por eso es que vemos en la iglesia personas con su Biblia, pero también vemos los jóvenes con sus audífonos, en una Biblia en formato electrónico, audio, están escuchando Biblia, lo tienen en su computadora, lo tienen en su watch, en sus relojes actualizados de Apple, por ejemplo, que con un botón ya le dice qué es lo que tiene que hacer. Entonces, esos artefactos modernos, postmodernos, han entrado a la iglesia y lo afecta para bien si se le da un buen uso, pero para mal si se le da un mal uso. Hablando en términos culturales, ha entrado la pintura, ha entrado las modas, ha entrado las grandes marcas. ¿Quién no le gusta cargar una cartera Louis Vuitton, por ejemplo? O un reloj Casio, o un reloj de marca mundial. A todos les encanta porque eso es lo que ofrece el sistema global. Pero si lo vas a usar moderadamente en la iglesia, lo tuviste y lo compraste y lo usaste para tu conveniencia, pero eso no quiere decir que eso afecta la vida de la iglesia. Lo que a la iglesia le compete en este tiempo es estar velando y estar orando, porque estamos en un tiempo realmente al final de los tiempos, porque las profecías están diciendo que estamos en el último tiempo y estamos entrando a otro tiempo, que es el tiempo de la inteligencia artificial y los sistemas computacionales neuropsicológicos. Llegará un tiempo en que ya las computadoras con figuras humanas realicen tareas propias. No se le extraña que dentro de unos 20 años un robot como pastor pastoreando una iglesia programada por el mismo pastor desde su casa, a través de un robot con inteligencia artificial, con su voz, con su figura, con sus movimientos, de una vez en su casa se programa para que dé su mensaje, porque el pastor se queda en su casa descansado. Y entonces el robot hace todo lo que se nos llena desde un ordenador. Ese tiempo va a venir y quizás lo vamos a ver.